Bienvenidos. Hoy exploraremos el viaje de un hombre que transformó la política mexicana, desde los pasillos del UNAM hasta Palacio Nacional. Esta es la historia de Andrés Manuel López Obrador. Mejor conocido como AMLO, nació el 13 de noviembre de 1953 en Tepatitlán, Tabasco. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursó desde el año 1973 hasta el año 1976. Justo ahí comenzaría sus primeras incursiones en la política, y entre esas aulas forjaría su visión: defender a los más vulnerables y cuestionar el poder establecido. Inició su carrera política a los 22 años en 1976 al apoyar la candidatura a senador del poeta tabasqueño Carlos Pellicer del PRI por el estado de Tabasco. Algunas de sus actividades fueron ser titular de la comisión editorial del organismo, encargado de redactar y difundir comunicados y manifiestos de apoyo, y también firmó personalmente el manifiesto de respaldo a Carlos, impreso en febrero de 1976, que se distribuyó en municipios y reuniones comunitarias. Al año siguiente, en 1977, con 23 años de edad, fue director del Instituto Indigenista de Tabasco, donde impulsó proyectos de desarrollo y promoción cultural para las comunidades chontales. También fomentó la participación de líderes y consejos comunitarios, creando espacios de diálogo y organización local para la defensa de los derechos y costumbres. Para el año de 1982, con 28 años de edad, asumió el liderazgo estatal del PRI en Tabasco, destacando por sus posturas progresistas que tensionaron la estructura partidista local. Andrés Manuel López Obrador vivió un año de transición política y personal que marcó el inicio de su distanciamiento del PRI y el fortalecimiento de su identidad como líder social. Llegaría el año 1983 y con él su nombramiento como oficial mayor del gobierno de Tabasco, cargo que finalmente rechazó debido a discrepancias con la cúpula estatal del PRI, acentuando su distanciamiento ideológico del partido en el poder. Durante el año 1984 y hasta 1986 asumió la dirección de promoción social del Instituto Nacional del Consumidor, donde defendió derechos de consumidores y comenzó a escribir sus primeros libros. 1988 marcó su ingreso a la corriente democrática del PRD y su primera candidatura a gobernador de Tabasco, la cual perdió ante un candidato del PRI, y tras denunciar fraude e irregularidades en aquella elección publicó su primer libro llamado Tabasco, víctima de un fraude. También encabezó 2 marchas épicas a pie hacia la Ciudad de México en 1991 y 1996 para denunciar las irregularidades de la elección, visibilizando la urgencia de una democracia auténtica. Esto marcó su salida definitiva del PRI y lo consolidaría como líder de la oposición. Del año 1996 a 1999, como presidente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador consolidó al partido como una fuerza política nacional y lo posicionó como la principal oposición al régimen priista. También promovió la idea del partido movimiento, combinando acción institucional con movilización social. Se convirtió en el principal crítico del rescate bancario FOAPROA, al que calificó como el fraude más grande desde la conquista, y eso es muy cierto. También publicó el libro FOAPROA, Expediente Abierto, en 1999, documentando el impacto financiero del rescate y denunciando el uso de recursos públicos para beneficiar a banqueros.
Llegaba el año 2000 y con ello su puesto como jefe de gobierno del Distrito Federal hasta 2005. Durante su mandato tuvo varios logros como inaugurar la línea 1 del Metrobús y la construcción de segundos pisos en Periférico. En salud y educación fundó 16 preparatorias públicas, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Hospital Belisario Domínguez. También creó programas sociales para adultos mayores, útiles escolares gratuitos, seguros de desempleo y apoyo a emprendedores. En 2005, el gobierno del presidente Vicente Fox, presionado por empresarios, intentó quitarle el fuero por presunta violación judicial. La Cámara de Diputados votó para quitarle el fuero, lo que generó la famosa Marcha del Silencio, que reunió a poco más de 1.2 millones de personas en el centro histórico de la Ciudad de México. Este sería otro episodio más de la oposición para intentar desacreditar y truncar la carrera política de Obrador. Sin embargo, lejos de afectarle, esto lo fortaleció políticamente y lo proyectó como el candidato presidencial para 2006, y así comenzaba su lucha contra el régimen corrupto en el poder. Es año 2006 en México y con ello uno de los episodios más tensos y polémicos en la historia democrática del país. Esto ocurrió cuando en las elecciones de México se denunció el robo de la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, que se construyó a partir de una serie de irregularidades, percepciones de manipulación institucional y denuncias de fraude electoral. Las principales situaciones que se presentaron fueron las siguientes. Felipe Calderón ganó con apenas 0.56% de diferencia de votos. Irregularidades en el conteo de votos y en el sistema informático del IFE. Señalamiento por parte de científicos como Bolívar Huerta y Francisco Portillo de la posible existencia de un algoritmo sesgado que favoreció a Calderón. No es un secreto que en este país los sistemas caídos y las irregularidades del mismo, así como el robo y la desaparición de votos en las casillas electorales, son una realidad desde años atrás, justo como en el caso de 1988, para que Carlos Salinas de Gortari resultara victorioso frente a Cuauhtémoc Cárdenas. López Obrador convocó a manifestaciones masivas en el Zócalo de la Ciudad de México y, aunque perdió la elección, AMLO consolidó una base social sólida que lo acompañaría en futuras contiendas. 6 años después, en 2012, fue la segunda vez que Andrés Manuel López Obrador compitió por la presidencia de México, esta vez como candidato de la coalición Movimiento Progresista, que era conformada por los partidos PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Aunque logró consolidarse como el principal candidato de izquierda, el resultado fue nuevamente adverso. Estas elecciones no fueron la excepción y también estuvieron marcadas por diversas irregularidades que generaron controversia y desconfianza en el proceso electoral. Las irregularidades más destacadas fueron compra de votos. Se denunció el uso de tarjetas Monex y Soriana para distribuir dinero o beneficios a votantes a cambio de sufragios a favor del PRI. Manipulación mediática. Diversos medios de comunicación fueron acusados de favorecer a Peña Nieto, especialmente Televisa, lo que generó el movimiento Yo Soy 132, que exigía equidad informativa y transparencia. Se señaló una cobertura desigual que invisibilizaba a otros candidatos y amplificaba la imagen del priista Enrique Peña Nieto. AMLO no reconoció el resultado y acusó al sistema electoral de estar al servicio de la mafia del poder. En 2014 fundó Morena como alternativa al PRD con el objetivo de construir un nuevo movimiento político, marcando el inicio de un movimiento que marcaría la historia de este país. Llegaba la elección presidencial de 2018 en México, que fue histórica por su nivel de participación, el cambio político que representó y la contundente victoria de Andrés Manuel López Obrador, quien por tercera vez buscaba la presidencia.
Los resultados oficiales esta vez fueron muy diferentes a las elecciones pasadas. Obrador obtuvo poco más de 30 millones de votos, equivalentes al 53% de los votos totales. También rompió una marca histórica al ser el candidato con más votos en la historia democrática del país. Obrador, durante su mandato hasta 2022, logró lo que ningún otro candidato o presidente pudo: conectar con el pueblo mexicano y ganarse su cariño, derrocar al poder que anteriormente había dañado al país con sus robos y corrupción y acciones que anteriormente no eran vistas posibles por gobiernos anteriores, tales como pensión universal para adultos mayores, becas para estudiantes, apoyos a personas con discapacidad, aumento histórico al salario mínimo, estabilidad macroeconómica y reforma de pensiones de Afores, así como muchos logros más que beneficiaron a millones de mexicanos que lo necesitaban. En resumen, el camino de López Obrador a la presidencia de México comenzó 50 años atrás con un joven que, al vivir en carne propia los fraudes, desigualdad social y la corrupción que hay en el país, decidió dar un paso adelante y luchar para iniciar un cambio histórico en México. Si el video te gustó, suscríbete al canal.